Le damos la bienvenida a todas las personas que se acaban de sumar a este nuevo webinar que estamos organizando en EDIPRO. Me acompaña para hablar sobre cómo van a funcionar las comunidades ahora que se está acabando la pandemia, pero principalmente respecto al recurso humano. Me acompaña primero Andrés Fontá, del estudio jurídico armis.cl, estudio especialista en ley de propiedad, y en particular Andrés es el especialista de laboral dentro del estudio. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, José Miguel. Buenas tardes a todos los oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y para darnos la perspectiva desde la trinchera del administrador, nos acompaña también Sofía Pedrero, administradora con ya 10 años de experiencia vinculada a la administración de distintos ámbitos, con un par de años como ya empresaria de la administración y administradora certificada en el uso de IPRO. ¿Alguien tiene Así eco? es. Parece que eres tú, Sofía. Estará muy No fuerte sé, el... José Miguel, ¿ahí me escucháis? Te escuchamos bien, pero sí, se escucha bien ahora. Sí. ¿Sí? Parece que ya no Ya, bueno, rebota. hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. La verdad es que sí, todo lo que tú dijiste y justamente la especialización en esta área de recursos humanos que hoy día ha sido un hecatombe para todos estos cambios y tenemos que irnos adecuando. Y la verdad es que estos cambios se están avecinando y tenemos que estar preparados. O sea, trabajar en equipo es lo más importante. Así que Exactamente. gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por darte el tiempo un miércoles de la noche. Estoy seguro que, como todos los administradores, tienes un mejor panorama, tienes trabajo que hacer, algo que entregar mañana, así que gracias por darte el tiempo. Tal cual. Bueno, a todos, vamos a comenzar ahora. Vamos a estar conversando sobre estos temas, pero lo interesante es que ustedes también vayan participando, que nos hagan sus preguntas, que vayan conversando, complementando las cosas que digamos, de repente, o corrigiendo, a veces nos mandamos algunos condoros cuando estamos hablando. Así que, porfa, si es que alguien quiere aportar, hágalo a través del chat, no hay ningún problema, lo vamos a estar leyendo y comentando al aire. Y les recuerdo que todo lo que conversemos acá va a quedar grabado y se va a subir a la biblioteca de contenido de iPro, la cual pueden encontrar en nuestra web www.ipro.cl, esquina superior derecha, botón que dice recursos, si no me equivoco, y luego biblioteca de contenido. Ahí hay muchos webinars, varios que tenemos con Armis, con otros administradores de distintos temas vinculados a la administración de edificios. Bueno, un poco de contexto. EDIPRO es una plataforma integral de gestión de condominios. Digitalizamos completamente el funcionamiento de edificios y condominios de todos los tamaños en todo Chile. Tenemos hoy día casi 800 comunidades, además de varias decenas que están fuera de Chile. Y parte de las cosas que hacemos para ayudar a que los administradores puedan difundir contenido y aprender cosas nuevas o perfeccionar sus conocimientos es este tipo de cosas. Webinars donde conversamos con expertos en distintas materias sobre temas específicos, para que todos podamos aprender en conjunto y tender a profesionalizar el rubro de la administración. Antes de partir, Andrés, tienes como tirar la cámara para arriba, como que se ve muy bien tu frente, pero nada más. Perfecto, ahí sí. Ya. Ahora vamos a partir sin más. Primero, la transición a la nueva normalidad va a tener probablemente nuevas reglas, protocolos de tipo sanitario y va a haber probablemente cambios radicales respecto a cómo estábamos funcionando antes. Así que primero me gustaría escuchar, Sofía, cómo te ha ido con el tema de hoy día de los aforos y cómo crees que van a estar funcionando las cosas cuando lleguemos al paso 4 o al paso 5, que es como un mito, como que no hay ninguna comuna, creo, en el paso 4 o 5. Efectivamente, bueno, dentro de todo lo que hoy día tengo, tengo desde cuarentena a justamente la fase 2, que hay leves cambios con respecto a una y la otra, y efectivamente es como retomar, concientizar, tratar de ir acomodando también a la gente, que hoy día la verdad están como todos bien colapsados con este tema de las cuarentenas, de las limitaciones para, por ejemplo, hacer ciertos trabajos o para las visitas y ese tipo de cosas, pero mira, mi idea principal es como lograr esta concientización
y que la gente lo entienda y lo vea de esa misma manera, porque si compartimos el pensamiento, yo creo que es mucho más factible que la cuestión pueda avanzar bien. Pero efectivamente nos ha tocado limitar aforos, implementar otras normativas como, no sé, el tema que te decía, las visitas, los juegos a los niños y ese tipo de cosas para poder mantener los protocolos hoy día de Ceremi, las normativas sanitarias. Tenemos a la Mutual muy metida también, ayuda y no nos ayuda tanto, así que ha sido como un vaivén de situaciones en las comunidades. Pero lo que más yo creo que el enfoque es meter a la gente en todo este tema. Tratar de que la gente se meta en lo que es convivencia, en lo que es comunidad, gente que no está acostumbrada a estar todos los días en su departamento, como que se hagan parte del funcionamiento y de que entiendan que las reglas o las nuevas reglas tienen un porqué de fondo y es para cuidarlo, si no es más que por eso. Así que ha sido todo un desafío este tema de las nuevas transiciones o la nueva normalidad, como le estamos llamando ahora, porque efectivamente una fase 2 hoy día no es la misma que la fase 2 del año pasado, claramente. Y eso también Exacto. nos ha llevado también como a reinventarnos y estar muy sujetos a lo que está pasando, a estar constantemente, no sé, viendo noticias, tratando de llevar lo mejor posible estos cambios y transmitirlo a la comunidad en el menor tiempo posible y que se puedan implementar lo más rápido. Esa es como mi experiencia hoy día con respecto al tema. Perfecto. Oye, y de cara a la interacción entre las personas y los trabajadores de la comunidad, La verdad es que ha pasado de todo. Hay gente que está muy colapsada, como te digo, y la cara visual, la cara visible principal es el conserje. Entonces nos ha pasado que hay mayor irritabilidad. Tengo gente que está en tratamiento psicológico, o gente, no sé, si tenemos un contagio, también otro tipo de normativa. Entonces ha sido bien difícil también la relación, porque los conserjes no han dejado de asistir, no han dejado, son labores esenciales. Entonces, ellos también tenemos, por un lado, la gente que se siente como expuesta a la enfermedad, independiente que hoy día haya cierta sensación de seguridad por las vacunas y por todo esto. Normalmente los conserjes estamos hablando de gente ya vacunada por la edad en la que va hoy día, pero de todas maneras ellos sienten que están en riesgo. Súmale que la gente no quiere dejar de tener seguridad hoy día, que es lo más importante, o sea, una de las necesidades básicas del ser humano. Entonces, nos ha tocado también tratar de correlacionar esos dos actores para que esto pueda funcionar y que no sea el conserje el que reciba como toda esta carga emocional innecesaria hoy día, porque yo creo que cada uno lleva consigo su propia carga personal con esta pandemia, ninguno estaba preparado para esto, por lo tanto, tratamos de generar esos espacios, hemos hecho distintas campañas, ponte tú, de como meter a la gente en otro tipo de cosas, campañas de reciclaje textil, campañas no sé, de reciclaje especiales, y situaciones diferentes para generar otro tipo de instancia y que la gente, no sé, se entretenga en otro tipo de cosas. También nos ha tocado ver eso. Así que en eso estamos como tratando de juntar a todos los actores que hacen una comunidad, porque la idea es que podamos convivir. Ese es el fondo de claro, todo. claro. Oye, y quiero hilar esto, Andrés, con un tema que ocurría antes de la pandemia, que tiendo a pensar que ahora debe estar más complejo, que es el trato de las personas a los conserjes dentro de las comunidades y cómo esto puede tener las implicancias laborales que tiene esto en términos de la ley del trabajo. Por ejemplo, un problema clásico es cuando hay una instrucción de cierto trabajo que dejó el administrador, pero después llega el presidente del comité y dice algo distinto. ¿Ya? ¿En qué se traduce eso ahora con más residentes metidos en la comunidad, más pendientes y además todo el estrés que mencionó Sofía? Claro, bueno, el tema ha sido bien complejo desde varias aristas, no solo por decisiones distintas entre el comité y el administrador, sino especialmente por los cambios de decisiones que ha tenido la misma autoridad, o no solo la autoridad, sino los fallos que se han realizado por las cortes que van en contradicción, por ejemplo, por lo que en su minuto señaló Carabinero.
Caso clave, por ejemplo, fue el tema del control de las visitas durante la cuarentena, y la posibilidad de exigir los permisos a las personas que concurrían a los edificios, que es algo que en algún minuto Carabineros informó que sí se podía realizar por Carabineros, y posteriormente salieron, bueno, reiterados fallos de las distintas cortes a lo largo del país, señalando que aquello era absolutamente improcedente. Eh, Estamos en una época donde sufrimos cambios de normativa prácticamente cada 2 semanas, cada una semana. Tenemos que explicarle a los clientes algo distinto porque se modifica alguna norma o bien porque cambia el criterio de la corte. Entonces, en ese sentido, ha sido bien difícil establecer como un criterio único accionar para los conserjes. Como bien dijo Sofía, la fase 2 de ahora parece que no tiene nada que ver con la fase 2 que hubo en un comienzo. Entonces, bueno, en fase 2 en un principio, aparentemente el condominio tenía algunas facultades que podía realizar, por ejemplo, cierre de gimnasio, cierre de algunas áreas comunes. Actualmente el criterio de las Cortes parece ir en el sentido contrario, entonces en definitiva ha sido bien complejo porque no se sabe exactamente qué es lo que se puede hacer. O sea, se sabe, pero ha sido un tema súper dinámico y por supuesto que los conserjes son los que se llevan los reclamos directos de los residentes. Respecto de a quién tienen que hacerle caso, por supuesto que la figura del administrador es la que es la persona representante legal del condominio y viene siendo la jefatura directa de los conserjes y es a la persona a la cual le deben obediencia. Sin perjuicio de lo cual, el administrador puede actuar bajo las directrices que se fijen en las distintas reuniones de comité, pero absolutamente la persona que tiene que dar las instrucciones es el administrador. Claro, sí, pues sin duda, pero en el caso de un conflicto, digamos, mayor, sí, ese era mi punto, cuando ya el nivel de Claro. estrés del encierro ya de año y un cuarto casi, radica en que no dejaron entrar a mi visita, así que un residente va y agrede, tal vez no necesariamente físicamente, a un conserje. ¿En qué se traduce eso en términos laborales? Eso es... Claro. Bueno, hemos visto esas situaciones, hemos visto incluso amenazas de muerte. No, me imagino, si en la noticia se ha visto combos, Claro, digamos. De claro, hecho, claro. puñaladas se vio una vez en una noticia. Pero no Sí, pensemos en algo tan lejano, sino claro, pensemos más claro, bien en claro. el insulto, el tirarle el cuaderno, no sé. Claro. Miren, cuando el tema ya pasa de un simple reclamo, pasa a agresiones físicas propiamente tal, ya el caso se sale de la esfera de la copropiedad y pasa a ingresar a la esfera penal. Vale decir, por ejemplo, agresiones realizadas por residentes a comité directamente son un delito, el delito de lesiones. Y ese delito es un delito que se debe perseguir penalmente. Ahora bien, por el lado laboral, el Código del Trabajo le exige al empleador tener todas las condiciones suficientes para efectos de proteger la seguridad e integridad psíquica y física de los trabajadores. Pero este concepto es un concepto bastante amplio porque hay que ver hasta dónde alcanza la responsabilidad del empleador en un determinado caso. Porque tenemos una serie de directrices que da la ley, por ejemplo, la obligación de informar riesgos por parte del empleador, del trabajador, el reglamento de orden, higiene y seguridad. Pero estos temas, por ejemplo, ya el caso que tú señalabas de apuñaladas, de cuchillazos de parte de un residente a un conserje, es un tema que ya supera todos los límites. ¿Cuál es el riesgo en cuanto al punto de vista laboral? Bueno, ese trabajador podría realizar una demanda, una acción de tutela laboral contra el empleador señalando que este no garantizó todas las condiciones para efectos de su seguridad e integridad. Pero el tema que sería interesante analizar en un juicio, afortunadamente no hemos tenido nosotros un caso así, pero sería interesante si se llegase a juicio que el juez tendría que ponderar hasta dónde llega la responsabilidad del empleador. Porque la ley le exige, por supuesto, un deber de seguridad, un deber de establecer condiciones, pero ¿qué pasa cuando esas condiciones se sobrepasan a cualquier posibilidad predecible para el empleador? En este caso, hablamos, por ejemplo, de agresiones.
Sabemos que los conserjes, como tienen el curso de los S9, dictado por Carabineros, se supone que deberían saber manejarse frente a estas agresiones. Pero toda esa protección está orientada fundamentalmente frente a amenazas externas. Si hay amenazas internas respecto de los mismos residentes, hay que verificar en el caso a caso cuál es efectivamente la responsabilidad del empleador, en este caso del comité, si pudo prever el hecho o no, y si las medidas establecidas eran suficientes. Yo, en lo personal, bueno, por supuesto que hay que depender del caso a caso, pero me parece difícil exigirle al empleador, por ejemplo, en el caso que señalabas de cuando un conserje se puede haber apuñalado por algún residente, me parece que es difícil poder prever esas situaciones y dar algún plan de contingencia, más allá de lo que ya se hace, que es la asistencia de los conserjes a los cursos C9 para efectos de seguridad y lo que establecen los propios reglamentos de orden y seguridad. Pero yo en ese caso me atrevería a decir que es difícil atribuir causalmente una responsabilidad al empleado. Pero por supuesto que va a depender del caso a caso. Ya, perfecto. Me queda clarísimo. O sea, el resumen es que no hay que apuñalar conserjes. Pero que si ocurriera, no es un problema del empleador. Es que depende. Podría no ser, o sea, en general debería no serlo, digamos. La respuesta es una situación que escapa, digamos, de... La respuesta va a depender de las circunstancias en particulares. Mi criterio sería que hay cosas que son incontrolables para el empleador, entre ellas el comportamiento de otros residentes. Pero por supuestamente un juez podría decir lo contrario, podría decir no, el empleador es responsable tanto de la agresión externa del condominio como de residentes. Pero en definitiva es un tema de criterio y hay que ver el caso en particular. Por ejemplo, no sé, me imagino que el juez ponderaría en el caso particular cosas tales como si el trabajador tenía o no el curso de OC9, si en el edificio había o no reglamento de orden, higiene y seguridad, si el lugar donde trabajaba físicamente el conserje había un escritorio que los separara del público en general. Esos serían elementos que podrían considerar el juez en el caso particular. Así que a mí me parece que la respuesta en este caso sería depende de las condiciones particulares. Sé que siempre digo depende, pero... es que eso es lo que hace siempre un abogado. Sí, o sea, un abogado jamás te va a dar una... Lo que es una resolución completa, así precisa, un sí o un no, siempre va a haber un punto medio. Hay demasiados factores en el caso en particular. Mi opinión personal es que cosas así escapan del poder de control que tienen los administradores, el poder de control que tienen los comités. Es difícil para un administrador prever que un residente mismo vaya a atacar con cuchillos a un conserje, es sumamente difícil. Bueno, el cuchillo era un ejemplo, puede ser. Claro, pero a mí me parece que ese tema ya pasa a un tema penal y por tanto es un tema de seguridad pública. Y al ser un tema de seguridad pública, los responsables son Carabineros. Frente a eso, las facultades que tiene el condominio son pocas, porque finalmente se reducen al establecimiento de las multas del propio reglamento interno, pero ni siquiera el condominio puede realizar querella por este tipo de delitos a nombre de la víctima, tiene que hacer la denuncia a la propia víctima. La misma víctima. Entonces se transforma en un problema. ¿Cuál es el real poder de acción que tiene el condominio? Por tanto, con ese poder de acción limitado, me parece que también debiera ser limitada la responsabilidad que tiene el empleador. Perfecto. Oye, yo quería avanzar de tema, pero igual se me atravesó la duda. Curiosidad científica solamente. Sofía, ¿no has tenido casos así como curiosos o extremos de agresiones con personal de la comunidad? ¿No? No, hasta el minuto no hemos llegado a agresiones. Ah, perfecto. Oye, Sofía, otra consulta ya avanzando de tema. Me gustaría que habláramos de cómo se retoman las labores pre-pandemia en una comunidad, pero no respecto al trabajador de la comunidad, porque el trabajador de la comunidad no cesó, o sea, los conserjes estuvieron siempre,
el personal de aseo durante un rato como que no se sabía si podía o no podía, pero al final igual se corrigió, creo que más o menos rápidamente, entre otras gracias a las gestiones que hizo el CGI y Agasech. Un saludo a Agasech. Está presente aquí Luis Vallejos, presidente de Agasech, el Asociación Gremial de Administradores de Chile, que junto a la gente del CGI, el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria, hicieron gestiones en ese momento para levantar a la subsecretaría, algo así, que estaban cometiendo un error limitando el personal de aseo porque iban a tener un problema ahí. Pero bueno, respecto a ti, Sofía, a ti, a tu equipo o a los administradores en general, ¿cómo ha sido ir retomando las cosas que se hacían pre-pandemia y que durante un rato o no se hicieron o se hicieron de manera mucho más restringida? Por ejemplo, las gestiones presenciales que se hacen en las comunidades o tal vez los trámites, tu experiencia en general. Mira, la verdad es que entendiendo todas las limitantes que había, nosotros nos ingeniamos hasta rayar en lo casi ilegal, acá lo tengo que confesar, para mantener esa presencia, porque nos tocó tantas situaciones que igual hacían necesaria nuestra presencia, porque imagínate, los equipos o las emergencias se dan igual, con o sin pandemia. Tenemos, por ejemplo, faltas de algunos trabajadores o las licencias, la tramitación. Todavía algunas comunidades pagan con cheque, nos tocó hacer depósitos. O sea, al final tratamos, yéndonos un poco en contra de la corriente con esto, honestamente hablando, de que no se notara este cambio tan radical con la pandemia, que fuese lo menos estresante posible, tanto para los residentes como para los trabajadores, porque tengo, no sé, pues hay gente de rangos etarios y que extremos y que todavía pagan con cheque, ponte tú. Entonces tampoco para afectarlos tanto, porque ya habíamos digitalizado hartos procesos que eran físicamente, como ponte tú la entrega de gastos comunes, el cobro mismo, los avisos, todo eso que estaban un poco acostumbrados a esa cuestión más personalizada, ahora se digitalizaron. Entonces, para que no fuera tanto el estrés para todos, tratamos de que, rayando en lo ilegal, como te decía, estar igual. O sea, presentarnos igual, seguir participando. Hay cosas que, por supuesto, no estaban limitadas, en este caso, lo mismo que hablaba André, los cursos. Todo lo que es capacitación quedó ahí todo en veremos. O sea, esperando poder retomar. Lo más que podíamos hacer era, no sé, actualizar los seguros de vida de la gente y esperar para lograr las capacitaciones y posterior a eso las directivas de funcionamiento y todo lo que eso significa, que está fuera de nuestras manos, porque los organismos capacitadores estaban limitados, no podían funcionar en el fondo. Así que nos tocó hartas labores, quizás que podríamos habernos saltado siguiendo las normativas sanitarias, pero las hicimos igual, las quisimos hacer igual. Sido un perjuicio y un problema tanto para tu equipo Exacto. como para los residentes y los comités. Sí. Exactamente. Claro, bueno, si tuviera que apostar, yo creo que hay harto administrador que tuvo que photoshopear los permisos de la comisaría virtual para poder ir a atender emergencias, porque sí, las que no emergencias son todos, eso, pues, es que emergencias, no ¿no? todos. ¿Qué vas a hacer? Sí, no, sin duda. Exactamente. Si hubiesen fiscalizado todos los condominios, uff. Pero finalmente Claro. yo creo que se hizo un poco la vista gorda, porque de alguna manera se entendió que, por ejemplo, cómo iba a funcionar la comunidades sin auxiliares de aseo, comunidades grandes sin auxiliares de aseo. Entonces, de alguna manera, tengo entendido que la fiscalización que se hizo al respecto fue prácticamente nula, porque también se entendía que era una función necesaria, pese a que hasta muy al final me parece que 2 meses, no más que 2 meses, se estableció como funcionario esencial a los auxiliares de aseo. Pero, se demoraron. Yo creí que fue el 4 de abril, para ser más exacto, fue el 4 de abril que recién, en el nuevo anuncio que se hizo, cuando se cambiaron alguna dinámica ahí de los labores esenciales, recién ahí tuvimos auxiliares. Nosotros tuvimos que hacer suspensión laboral, de hecho, debido a esto. Hoy día sí, y este es como un dato, no sé si lo saben todos los administradores, pero en nuestro caso nos tocó hacer suspensión laboral a los auxiliares y nos llegó, porque yo me inscribía en todos lados, porque aquí hoy día hay un cambio radical en todo y el CENSE, por ejemplo, está dando un subsidio a aquellos empleadores que
trajeron de vuelta a los trabajadores suspendidos. Se puede postular en la página del CENSE y te dan un beneficio de 160.000 pesos por hasta 6 meses. Y nosotros no ganamos ese subsidio. Entonces, es como un dato por trabajador suspendido que tú lo hiciste retornar y en el fondo es como para amortiguar la remuneración y por supuesto premiando tu buena fe de no haberlo desvinculado pudiendo hacerlo. Claro. Es un buen dato. Buen dato, ¿eh? Buen dato a los administradores que están viendo esto y que tienen que suspendieron gente y ya la están trayendo de vuelta, lo van a hacer pronto. Sofía le acaba de ahorrar 160.000 pesos por trabajador por 6 meses a sus comunidades, así que un aplauso para Sofía. Para continuar, bueno, me quiero quedar con un punto de los que mencionabas, Sofía, que era la digitalización de tu trabajo, el envío de la información, de que la gente, imagino también, por este mismo contexto, ya no pretendía que le llegara el gasto común en papel o la circular en papel, sino que se ponía contenta cuando le llegaba por correo. Ellos mismos probablemente te daban el correo para que le llegara allá. Quiero hablar del teletrabajo para el administrador. El administrador es un trabajo que es no presencial, pero que siempre hay un trozo que tiene que ser en terreno, obvio. Siempre tienes que ir al edificio. Algunas comunidades, por tontos, pretenden que el administrador esté todo el día en la comunidad, pero ese no es el trabajo del administrador. No hubo otra manera de decirlo, busqué otra palabra, pero no había otra manera de decirlo. Hay harto conflicto, ese es un clásico, que el comité que pretende que el administrador esté todas las mañanas en la comunidad. Es como, no es el trabajo del pero bueno. Entonces, el punto es que imagino que la digitalización te ha ayudado a que aún más aspectos de tu trabajo se puedan hacer de manera remota. Y tal vez incluso, no sé si pre-pandemia trabajabas con más gente en tu empresa y trabajaban tal vez en una oficina. No sé si esa oficina existe todavía, si va a existir o si van a pretender que el trabajo sea remoto dentro de la empresa de administración. Ya, mira, respondiendo a lo primero, efectivamente, digitalizar todos estos procesos, o sea, nos sirvió, pero no te imaginas cuánto, el software mismo, porque pude digitalizar desde el más joven hasta el más viejito. O sea, yo tengo hoy día todos con la aplicación, porque es muy fácil de utilizar y la gente, los avisos se dan oportunamente, donde tú si tenías una emergencia, tenías un corte de agua, o una situación, un corte de luz, las mismas mantenciones, lo que yo te decía, la cuestión tiene que seguir funcionando igual. Independiente de lo que esté pasando, tienes cosas que hacer funcionar igual. Por lo tanto, el hecho de digitalizarlo, sobre todo los avisos, los mismos documentos, la biblioteca que te permite tener, nosotros tenemos todavía algunas calefacciones centralizadas, entonces tengo hasta las mediciones, todo lo concerniente a cada departamento, y eso ha sido súper positivo porque también a mí me significa aliviar un poco de trabajo respondiendo preguntas que quizás son fáciles de solucionar con la misma plataforma. Por lo tanto, me ha servido también para aliviar esa parte, cosa que la gente prácticamente se mete al sistema y se atiende sola. Todas sus dudas son rápidas de resolver de esa manera y si por ese motivo faltara otra cosa, recurren a mí. Entonces, perfecto. En ese sentido, sí, ha sido muy útil. Genial, disculpa que te interrumpa. Quiero recalcar que cuando habla de plataforma se refiere a EDIPRO, la plataforma integral de gestión de condominios que organizó este webinar. No toda la gente que está en el webinar es cliente de EDIPRO, entonces tal vez no tienen ni idea de cuando Sofía habla de plataforma. Bueno, se refiere a EDIPRO, que claro, gestiona los documentos, también gestiona los avisos, se pueden enviar avisos masivos a los propietarios, si lo está abriendo o no. Y quiero recalcar un trozo específico. Sofía comentaba que desde el más joven hasta el más viejito todos están usando EDIPRO. Eso es una pregunta que quien vea los webinars anteriores siempre sale el tema. ¿Qué tan fácil va a ser usar EDIPRO para la gente que es más mayor dentro de las comunidades? Tengo comunidades que son más de gente mayor, entonces creo que nadie va a usar EDIPRO. Bueno, se puede. Sofía lo comprueba. Y aprovecho de enviar el saludo a Aníbal Ahumada, presidente del CGI, que está metido aquí también. Un saludo a Aníbal y a todos los socios del CGI que nos estén viendo. Sofía, te doy el pase de nuevo para la segunda parte. Efectivamente, me tocó, mira, el más viejito que tengo manejando EDIPRO tiene 92 años.
Mira, 92 años, o sea, deberíamos hacer un caso de éxito con él. Deberíamos grabarlo usando el Pro y mostrárselo a toda la gente cuando nos pregunta, porque cuando nos preguntan se refieren a 70 años, ponte tú 75, tal vez 80, pero nadie pensó en 92. Miren, 92 años. O sea, igual te toca como esa parte más social del administrador, en donde te das el tiempo, por supuesto, de ir, enseñarlo, a estas personas que necesitas, pero cuando ya te dicen, ¿sabes qué? Ya lo manejo, sé que aprieto este botón y me lleva a lo que yo quiero, ahí es cuando yo digo, ya, entonces la cuestión realmente está funcionando, porque hoy día, en general, la gente joven estamos, me incluyo, muy digitalizado en muchos procesos. Nuestro celular prácticamente es como nuestra extensión, pero los viejitos no les podemos pedir lo mismo. Pero sí se puede, sí se puede. Con respecto a esto, ha sido una necesidad y había que cubrirla. Y efectivamente, Dipro, de mi experiencia con otros software, no es porque esté José Miguel aquí en este webinar, pero de verdad es como el más fácil de utilizar. Es muy simple, Perfecto. no es tan engorroso. En sí la administración a algunas personas, el hecho de la parte financiera como que lo asusta un poco, como que no, yo no me llevo con los números, y pero que sí se lleven con los números, porque es simple, que es fácil y que está al alcance de todos. Eso es lo importante, está al Perfecto. alcance de Bueno, todos. como disclaimer, yo sé cuál es el otro software que usa Sofía, así que sé a cuál se refiere y doy fe de que es bastante... No, que usarlo involucre varios cabezazos en la pared ahí va en la desesperación. No, sé cuál es. Sé cuál es. Sí, exactamente. Así que bien en positivo, la verdad es que veo este proceso de transición, quiero ser bien optimista, hemos logrado, como te decía, rayando en lo no muy legal, en lograr mantener la comunidad, el buen trato, la convivencia, y no llegar a lo que contabas tú, que es real, ciertamente es real, pero la idea es que dentro de nuestras posibilidades, porque también, como decía Andrés, hay cosas que están muy, muy por lejos de lo que podríamos atajar o son imprevisibles, por lo menos podamos tratar de generar una buena instancia de convivencia, ¿sí? En el fondo del lugar donde ellos habitan. Por lo tanto, esto es importante también, mantener un buen ambiente, generar confianza, respeto, que se entienda la labor de cada una de las personas, pero es un trabajo constante, o sea, como decía Andrés, semana a semana hay un cambio y tú tenés que estar ahí, al pie del cañón, tratando de avanzar, tratando de incorporarlo al funcionamiento mismo, y justamente para, estar actualizado, tener a tu gente bien ahí empapada de lo que está pasando, que tengan capacidad de respuesta y que generen una instancia de respeto también que les permita una buena convivencia. Así que sacamos el Perfecto. limpio buena optimismo al final. Sí, ahí hay un punto que cuando se me olvide, me recuerdan al final del webinar el tema del cambio constante respecto a esto y a otro tipo de cosas vinculadas a la parte legal de los condominios. Recuérdenme que les cuente la solución al final del webinar. ¿Ya? Hoy día para avanzar, el administrador en el contexto de pandemia. Aquí tengo una pregunta específica para ti, Andrés. Quiero hablar del administrador en tanto, primero, empleador. Empleador de una empresa de administración, evidentemente, que tiene trabajadores, tal vez algunos de ellos son coordinadores, tal vez algunos de ellos son personal de contabilidad interno en oficina, etcétera, lo que sea. Tanto empleador, hablemos, por ejemplo, de a qué se expone ese administrador cuando tiene que enviar a un trabajador a un lugar. Ahí ya nos está exponiendo él, digamos, andando con el permiso pirata o diciendo que va al supermercado cuando en realidad no está yendo al supermercado, Bueno, sino que se está exponiendo también como empleador, ¿cierto? bueno, la respuesta es depende, porque el tema Uh, también, es que este tema también ha tenido cambios fuertes de criterio en el último tiempo y en lo que se entendía al principio de la pandemia es algo distinto a lo que se interpreta hoy en día.
de partida, los permisos cambiaron su fisonomía. En un principio era permiso o para ir al supermercado, o para ir a la farmacia, o para trámites notariales. Ahora es permiso sin expresión de causa, o sea, prácticamente yo podría ir a cualquier lado. Ahora, si la pregunta es respecto de los permisos únicos colectivos, hay que ver, en primer lugar, a qué giro pertenece la empresa administradora. Y bajo ese giro hay que ver si tienen la posibilidad o no de que sus trabajadores sean considerados personal esencial para que puedan realizar las diferentes actividades. Sabemos que hay muchas empresas administradoras que utilizaron como mecanismo el cambiar de giro de sus empresas, agregar giros, por ejemplo, productivos para efectos de obtener los permisos únicos colectivos y así enviar permisos en apariencia visible. ¿A qué se ve expuesto el empleador? Bueno, por un lado está la multa por efecto de violar el artículo 210 del Código Penal, que es dar declaración falsa, al hacer un permiso ideológicamente falso, como sería el caso. Ideológicamente falso significa que se está otorgando un permiso como si realizara una función esencial, no haciéndola en definitiva. Claro, Y el ahí documento incluso es real, pero que el es real. motivo que lo sustenta es falso. Es claro, eso significa ideológicamente falso. Un documento derechamente falso sería, por ejemplo, Un photoshopeo. exactamente, exactamente. Entonces, en ese sentido, hay sanciones incluso penales por falso testimonio que están en el artículo 210 del Código Penal por declaración falsa, donde se pueden incluso sufrir penas de presidio. Es muy difícil que esto se lleve a cabo en la práctica, producto de que usualmente los administradores son gente con irreprochable conducta anterior, por tanto sin antecedentes Pues eso penales. y todo, o sea, Bueno, capaz que asumo, todos los que están viendo este webinar, sin duda que tienen irreprochable conducta anterior, pero claro, además que claro, tiene que haber alguno por ahí que no, que tiene algo de reproche. claro, pero bueno, en definitiva, por el haber fabricado el instrumento ideológicamente falso, podrían haberse expuesto a penas entre grado de presidio menor en su grado mínimo medio, y además una multa que va de 6 a 10 UTM por el solo hecho de haber mentido en la declaración al haber obtenido el permiso. Por otro lado, el trabajador se podría eventualmente ver afecto a la aplicación de la sanción penal del artículo 319 del Código Penal, que también incorpora penas de presidio, pero la aplicación de este artículo, perdón, no 319, 318 del Código Penal, la aplicación de este artículo ha sido cuestionada en los casos que se han judicializado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estos casos han llegado hasta la Corte Suprema, vale decir, se han enfrentado en el juzgado oral en lo penal y han subido a la Corte Suprema, la Corte Suprema ha señalado que en el caso que la persona no tenga coronavirus y no tenga contacto con otras personas al momento de realizar el desplazamiento, en ese caso no estaría atentando contra la salud pública, por tanto no se podría utilizar este artículo 318. Pero definitivamente es también discutible. Las penas por infringir este artículo 318 también son de presidio menor en su grado mínimo medio y una multa de 6 a 200 UTM, que 200 es bastante. Son varios millones de pesos. Entonces, eventualmente puede ser bien grave el caso, pero en la práctica los casos que se han llevado condena efectiva han sido muy pocos y se ha entendido por la Corte Suprema que si la persona no estaba contagiada de coronavirus no pone en peligro la salud pública, por tanto no se hace aplicable el 318. Por tanto, estamos frente a un rango de acción amplio para decir que la causa puede quedar sin sanción o bien puede llegar hasta 200 UTM por la aplicación del artículo 318 del Código Penal. Así que, en definitiva, va a depender si el personal el cual se envía
estaba o no contagiado, si tuvo contacto o no con otras personas a lo largo del trayecto, va a depender de muchas cosas en definitiva. Claro, claro. Y aquí también quiero vincularlo a lo que comentas. Escuché por ahí de un par de comunidades, que no nombraré por supuesto, y que tampoco son administradas por ninguna de los excelentísimos administradores que están de público ahora, donde el personal de conserjería le pedían al administrador, digamos, en la buena onda, que le transmitara un permiso. Ponte tú para el fin de semana, o sea, literal que era un trabajador que dentro de la semana tenía que ejercer ciertas funciones, estaba en una comuna en fase 1, el administrador le daba el permiso, el colectivo, como corresponde, pero en la buena onda, el consejo le decía, jefe, ¿me puede dar un permiso del fin de semana ir al súper, ponte tú, que me gasté los permisos en otra cosa, tengo que ir a ver a mi abuela, a mi mamá, lo que sea? Y exponían, digamos, al administrador a eso, que igual es feo, digamos. Eh, Básicamente se expone a todo lo que dijiste. O sea, si el administrador cede ante esto, ante en la buena onda, en la buena fe, lo que sea, y se detecta alguna fiscalización o algo, que esta persona que anda con el permiso de trabajo en realidad llevaba en el auto a la señora y a los hijos, estamos frente a un multazo como el que describiste. Exactamente, exactamente. Y bueno, además de lo anterior, a través de la Seremía del Trabajo y la Coordinación de Salud Pública se establecieron multas también a la empresa, incluso con cierre de empresas, lo cual por supuesto no sería aplicable a condominios, y sanciones que van hasta los 50 millones de pesos. Pero bueno, estas sanciones les tenemos que poner un asterisco porque son sanciones que no están contempladas expresamente en el Código Penal. Así que, por tanto, su aplicación en definitiva es cuestionable porque las sanciones de este tipo tienen que estar establecidas necesariamente por la ley. Así que la sanción más segura son las que señalamos recién, la sanción del artículo 210 del Código Penal y la sanción del artículo 318 también del Código Penal. De hecho, cada vez que uno otorga algún permiso individual o permiso colectivo, no sé si se han fijado que uno aprieta un cuadradito donde señala que en caso de dar falso testimonio, información falsa, se va a ver aplicada la sanción del artículo 310, o sea, 210, que es precisamente el artículo que le señalé en un principio, con penas de presidio menor, su grado mínimo medio, y las multas de 6 a 10 UTM. Por supuesto que se puede haber expuesto a eso el condominio, y también la persona que materialmente otorgare el permiso, vale decir en este caso el administrador. Perfecto. Oye, quiero avanzar con un par de preguntas que nos están llegando, que dice la primera. Si soy representante legal y delego a alguien para que tramite este permiso, ¿quién es el responsable? ¿Sigue siendo el representante? Va a depender, disculpe, de nuevo depende, va a depender si ese permiso lo hizo esa persona a sabiendas y con el consentimiento del administrador en este caso, o lo hizo por cuenta propia. Si es que esa persona llegó, se metió a la mala a hacer este permiso a una persona que no le correspondía, por supuesto que quien incurrió en el delito es esa persona, como persona natural. Por tanto, esa persona se vería expuesta a las sanciones del artículo 210. Pero si quien lo hizo con el consentimiento del empleador, sería el administrador en ese caso el que se podría haber expuesto. Ahora bien, lo haga una tercera persona o lo haga directamente el administrador, al final contra quién se va a investigar va a ser contra el administrador mismo. Así que en ese sentido hay que tener mucho ojo si el administrador da su clave única para efecto de que un tercero a nombre de él empiece a otorgar los permisos, porque si lo hacen con la clave única del administrador, le va a ser muy difícil en juicio eludir la responsabilidad y decir que dio su clave a otra persona y que esa otra persona sin su autorización dio esos permisos irregulares. Así que mi recomendación es que lo haga directamente el administrador y que verifique cuáles son los permisos que
que se están otorgando efectivamente, porque es muy probable que haga quien lo haga, al final la responsabilidad recaiga en él. Claro. Oye, Sofía, ¿cómo De ha sido tu hecho, experiencia con este tema? de hecho, José Miguel, complementando lo que decía Andrés, tú cuando delegas esta responsabilidad a un tercero para que saque el permiso, que no sea representante legal, antes de hacerlo, prácticamente tienes que marcar una declaración, o sea, es como tú, siendo representante legal, asumes toda la responsabilidad de la emisión de permiso por este tercero. Por lo tanto, en la misma página inclusive te lo advierte. Así que igual es como decías tú, finalmente la responsabilidad va a recaer en el representante legal por el camino uno o por el segundo. Sí, aquí estamos, pero con mucha responsabilidad encima y delegar no es tan fácil, no es tan fácil. Claro, no, Con bueno, sí, respecto a los permisos, el administrador siempre está en una posición difícil, siempre es responsable final de muchísimas cosas de las que no todas tiene tanto control como en este caso. En este caso uno tiene control como administrador, pero en general te ves expuesto a muchas cosas. sí. Bueno, mi experiencia con respecto a los permisos ha sido de principio a fin muy relativa, porque en un principio teníamos que ir a la comisaría, llevar los contratos, hacer una fila y sacarlos por una semana. Que eso te lo hacían directamente los carabineros a mano y firmado y todo, y te lo entregaban. Terminé haciéndome amiga de un comisario al final y yo le avisaba cuando iba y me los tenía listos. Así empezamos, así empezamos. Y después ya que se digitalizó, la verdad es que nos ayudó también bastante. En un principio sí, yo creo que fue la problemática del 90% de los administradores, el hecho del registro en el Servicio de Impuestos Internos como representantes legales, actualizar esa información, el giro del condominio que tuviera que estar dentro de los códigos de actividad económica que autorizaba la comisaría virtual fue otro tema. Y lamentablemente, si no tenías la clave del Servicio de Impuesto Interno o no tenías tu nombramiento de manera rápida, te tocaba hacer un montón de trámites antes siquiera de tener el permiso. Yo supe de algunos que llegaron al punto de pedirle a los conserjes que no fueran hasta que esto estuviera regularizado. ¿Ya? No me tocó, en particular no me tocó, lo pudimos hacer bien oportunamente y como justo fue en este pase de hacerlo en la comisaría y después digital, yo entre ese intertanto logré hacer todos los cambios en todas las instituciones que había, sin saber que lo iba a tomar el Servicio de Impuestos Internos, que en algún minuto también se mencionó que posiblemente se iba a cruzar la información con Previrred. Pero ahí el problema era el trabajador nuevo, el trabajador que no tenga cotización previsional, ¿cómo lo dejo fuera? Por eso entiendo que por ahí Previrred no logró mucho auge y solamente se limitó a cruzar la información con el Servicio de Impuestos Internos. Pero hoy día, como bien decía Andrés, tenemos cambios, inclusive en las planillas, que tenemos que subir, indicar si es labor esencial, indicar si hay autorización para viaje interregional, indicar el área a la cual pertenecen, en este caso, sea conserje o sea auxiliar, y en base a eso generar los permisos. Y los permisos son de lunes a viernes y después sábado y domingo, o sea, ya tampoco tienes la posibilidad de sacar permisos por largos tiempos. Entonces hay que limitarse a lunes a viernes, sábado y domingo. Si eventualmente te toca que alguien ande en la calle en toque de queda, es otro tipo de permiso también. O sea, Claro. tienes que contar por lo menos con 3 planillas y 2 a 3 veces a la semana estar constantemente sacando permiso y todo. Así que ha sido más pega, pues, José Miguel. O sea, si ya tenía muerta pega, ahora más todavía. Sí, bueno, al final, pase lo que pase en el mundo, el resumen es que el administrador siempre tiene más pega. Sí. Oye, una como cosita dato para el público. Andrés, perdón. Sí, no, que como complementación quería agregar que tan ha sido la modificación del sistema de permiso y la normativa que incluso en el mes de abril nos dejaron afuera los abogados como actividad esencial para obtener el permiso único colectivo. Pero lo extraño es que se dejó afuera a las empresas, a los estudios jurídicos, pero no se dejó afuera a las asociaciones de profesionales que llevaban casos, asesoría jurídica, o a nosotros como persona natural. Por tanto, es bien extraño porque ahora la figura que tenemos que hacer es nosotros como persona natural sacarnos nuestro propio permiso como si fuéramos empresa. Entonces, es bien curioso y definitivamente muestra
los muchos cambios que se hacen repentinamente respecto a esta materia. Sí, no, sin duda. Ha sido difícil estar al día con todos los cambios de la comisaría virtual. Sofía mencionó un tema respecto a estar registrado en impuestos internos como representante legal. Quiero citar a 3 webinars atrás, tuvimos, si no me equivoco, en abril, una serie de 2 webinars que hicimos sobre cómo recibir y entregar comunidades, ya, desde el punto de vista del administrador. Nos participó con nosotros Juan Pablo de Armis, el compañero de aventuras de Andrés. Participó también el Scotiabank, con el que hablamos de los permisos, de los poderes, perdón. Y participó también un director del CGI de apellido Damele. Se me olvidó el nombre, perdón. Aníbal me va a mandar el nombre por WhatsApp para no quedar en bochorno. Por favor, Aníbal, ayúdanos con el nombre. Víctor Damele, ya me acordé, perfecto. Víctor Damele me lo mandó por WhatsApp. Y estuvimos hablando, entre otras cosas, sobre todos los trámites que había que hacer cuando se recibe una comunidad, y que uno de ellos es inscribirse en impuestos internos o actualizar la información de impuestos internos en tanto representante legal, que es algo que normalmente como que no se requiere para muchos trámites, pero justo ahora se requiere para este. Seguro que hay otro par de trámites para el que es necesario, y es importante que los administradores, cuando reciben una comunidad, se aseguren de hacer eso, y también que el administrador que está dejando una comunidad se asegure de salir de ese registro, porque si no, después cuando esa comunidad se meta en un lío, ustedes dejaron la comunidad y en 3 años más esa comunidad, no sé, va a cometer alguna atrocidad, algún comité va a tomar una mala decisión, algún administrador va a tomar una mala decisión, y el representante legal, para efectos de tributarios, va a seguir siendo ustedes. Así que cuidado con eso. Recuerden ese detalle. Y les recomiendo que vean los webinars que tenemos en nuestra web, en edipro.cl, en la sección de recursos. Hay varios webinars, entre ellos este que menciono. Mira, yo quiero agregar dos cositas con respecto a eso mismo, a este cambio de representante legal. Ojo que la página te pide un documento. Por lo tanto, si no está reducida la escritura de tu nombramiento, no te va a permitir el cambio. Por lo tanto, eso también, o sea, tiene que haber una reducción de escritura a escritura pública, tiene que hacerse ese trámite previo a este cambio, y después subirlo al Servicio de Impuesto Interno y esperar la respuesta, que son días de respuesta, pero en el fondo hay que hacer ese trámite en este proceso de transición. Y quería hacerle una pregunta aprovechando que está Andrés, que a mí me la han preguntado bastante, y que pasó en alguna comunidad, en donde hubo un cambio, como les contaba, de los códigos de actividad económica autorizados, y se eliminó el 949-909, que tenía muchos condominios que no tienen inicio de actividades. Los que sí tienen, o los que actualizamos, dejamos el código de las comunidades y edificios, que es el 949-904, que es el único habilitado en el sistema de comisaría virtual. Entonces, la respuesta que te da el Servicio de Impuesto Interno es prácticamente hacer inicio de actividades para cambiar este giro económico. Y fue una duda que yo le he visto en muchos grupos de administradores que quedaron de manos cruzadas para sacar permisos en cuarentena. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Porque el sistema te está obligando a hacer un inicio de actividades cuando la ley de fondo te dice que no es necesario en el caso de condominio, pero tienes por la contraparte es que si no, no puedes sacarles permiso a tus trabajadores. Entonces, ¿qué hacemos los administradores en ese caso? Si es que tú manejas el tema, Andrés, solamente te pregunto, Sí, porque sé que estos cambios sí. son así, de un día para otro nos pillaron a todos. Claro, bueno, también recibimos consulta al respecto, y la única opción que hay directamente es iniciar las actividades con el código autorizado por el Servicio de Impuesto Interno. No queda absolutamente ninguna otra opción. Pero esto es parte de lo que comentábamos antes, los cambios que han habido a la hora de los permisos. Como les decíamos, nosotros mismos como abogados nos quedamos sin la posibilidad de tener permiso con nuestro giro de estudio jurídico. O sea, Armis no nos puede dar permiso colectivo, siendo que somos abogados y tenemos que sacar el permiso colectivo como persona natural, lo cual es bastante extraño. Pero lamentablemente no queda otra que ajustarse a estos cambios de normativa, sacar el código lo más rápido posible. Afortunadamente ahora es un trámite relativamente simple, a través de la página del Servicio de Impuesto Interno, y con ese código poder sacar los permisos colectivos. Perfecto.
Parece, la verdad. Creo que entendí. No sé si Sofía te quedó claro. Ujú. La respuesta era Clarísimo, que clarísimo. la respuesta era que hay que iniciar. Sí. Oye, Sí, aquí vamos a entrar en un lamentablemente. tema. Perfecto. Aquí vamos a entrar en un tema que es trending topic para todo administrador, en toda comunidad, en todo comité. Hay críticas, hay quejas, hay alternativas y vamos a conversar sobre una alternativa o un par de alternativas para hacer asambleas en el contexto de pandemia. Recordemos, digamos, para hacer el previously, el preámbulo rápido, que las asambleas remotas no se pueden hacer porque la ley de copropiedad contempla un par de detalles que impide que se puedan hacer de manera remota. Pero ¿qué es lo que pasa entonces respecto a la rendición de cuentas anual a la que está obligada la administración, a esa, digamos, asamblea obligatoria que tiene que hacer al año, no cada un año, ¿ya? O sea, pueden hacer una el 25 de diciembre y otra el 1 de enero y están cumpliendo con la de ambos años, digamos. Pero ¿qué pasa con eso versus las limitaciones de aforo? Andrés. Sí, bueno, claro, lamentablemente actualmente en este minuto está prohibido hacer asambleas de formas telemáticas. Sin embargo, hay un proyecto de ley que esperamos salga pronto, ingresado ya en el Congreso, ya en tramitación, que va a permitir realizar de forma excepcional, solo para efectos del estado de emergencia y hasta 3 meses después que termine el estado de emergencia, la realización de asambleas de forma telemática. Este es un proyecto que se ingresó de emergencia y para el solo efecto de que se puedan llevar a cabo esta asamblea. Hay consenso de todas las fuerzas políticas, así que este proyecto va a ser aprobado y esperemos sea promulgado lo antes posible. Consulta, ¿Mm? ¿cuándo se acogió a trámite? Se ingresó a trámite, parece que hace 1 mes y medio. Te puedo buscar la fecha exacta. Este es nuevo, porque yo recuerdo que el año pasado ya habíamos hablado de que había iniciativas para permitir las asambleas virtuales. Este es un proyecto, no, este es del 2021, acá estoy leyendo, del 2021, de abril del 2021, del 7 de abril del 2021, fue ingresado por los senadores Chaguán, Castro y Sandoval para modificar la ley de copropiedad al respecto y permitir las asambleas telemáticas durante el estado de catástrofe. Es un proyecto nuevo que tiene consenso, por tanto, debiera ser prontamente aprobado, perdón, fue ingresado al Congreso específicamente el 31 de marzo del 2021 y está en en el trámite constitucional en el Senado, así que esperemos que pronto ya se apruebe y se promulgue. Debiera ser pronto. Está en último trámite entonces. No, está en el primer trámite constitucional, Ah, pero entiendo que el gobierno le iba a dar suma urgencia. Así que ya. debiera pronto votarse y por tanto Tiendo a promulgarse pensar que pronto. están con otras prioridades hoy por hoy en los No, distintos políticos, pero, sí, pero claro, no tienen mucho que pelear acá. Aquí había que simplemente decir que sí, si no hay nada que discutir. claro, por lo menos hay amplio consenso, entendemos, respecto a la materia y es la única solución porque de lo contrario, por lo menos en la región metropolitana, en la zona urbana de Santiago, solamente hay comunas en fase 2, por lo tanto resulta absolutamente imposible realizar asambleas, salvo que sea un condominio que tenga menos de 5 unidades, que debe ser bastante poco. Pero hasta el momento es imposible realizar asambleas de O menos de copropietarios 5 y hay dueños. Puede que haya. Puede puede que que sea más haya, probable que te sí, encuentres con 5 dueños en una comunidad que con 5 unidades. claro, claro, puede ser, puede ser. Ahí hay derechamente comunidades que ya están haciendo las asambleas a la mala, ¿no? Sí. Oye, hablemos de eso, ¿Mm? porque el año ¿Mm? pasado igual, digamos, el apocalipsis empezó más o menos en marzo, entonces al tiro partieron las restricciones de aforo, de cuarentena, etcétera. Entonces, ¿qué pasó con todas las comunidades que hacían su asamblea en el periodo de más o menos abril, tirado para mayo algunas, otras lo hacen en noviembre? ¿Qué pasó con esas asambleas que no se hicieron, imagino? Claro, es un tremendo tema y es un tremendo problema y
no solo respecto de las asambleas, respecto a la revisión de puentes y todos los temas importantes, sino qué pasa con los condominios que se quedaron con menos de los 3 miembros en el comité de administración necesarios para funcionar. Ese es otro tema. O qué pasa en los condominios donde los miembros que tenían las facultades bancarias para la emisión de cheques renunciaron al comité en el intervalo. Entonces hay un montón de temas ahí interesantes y sumamente importantes que sin la realización de las asambleas es difícil solucionar. Nosotros lo que hemos hecho es realizar una interpretación a la ley de copropiedad que tal como es una interpretación es un tema que pasa a ser interpretable y bajo las normas de interpretación del propio Código Civil que señalan que frente a dos interpretaciones de un determinado contrato, como sería en este caso en sentido amplio las normas sobre el reglamento de copropiedad y que al final son un contrato entre privados, entre todos los propietarios, hacemos esa interpretación. Siempre se debe realizar una interpretación que favorezca a la operatividad del instrumento frente a la interpretación que no permita la operatividad del instrumento. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos señalado que dado que el comité de administración tiene todas las facultades de la asamblea ordinaria, así lo señala expresamente la ley de copropiedad, sería válido durante el estado de emergencia de forma excepcional para efectos de darle operatividad al condominio, que sea el mismo comité a través de sus reuniones que la cual nomine miembros nuevos miembros del comité de administración para efecto de que éste pueda funcionar. Asimismo, que a través de las mismas reuniones del comité de administración, reducidas a escritura, se le pueda otorgar facultades bancarias a estos nuevos miembros a espera de su ratificación cuando se pueda hacer asambleas ordinarias propiamente tal. Sabemos que es un tema discutible, es un tema que por supuesto no se podría hacer en circunstancias normales, pero dado que necesitamos y requerimos interpretaciones que le den operatividad a los condominios, estamos haciendo esa interpretación para efecto de poder dar cierto orden a los condominios. Atención que todavía no se pueden hacer las asambleas de copropietarios, y así que por lo menos se nombren los 3 miembros necesarios para funcionar en estos condominios. Pero por supuesto que no es una situación óptima, es una solución de emergencia, un resquicio de emergencia, por decirlo de alguna manera. Claro, claro. Y está, bueno, pero ya está el tema de que no se hicieron asamblea el año pasado, entonces ya podría, o sea, no se hicieron rendición de cuentas en forma el año pasado, entonces ya podría aparecer un copropietario de esos bravos poniéndole problemas a las comunidades y a los administradores, ahora después de no haber hecho el del año pasado. Y los hemos tenido denuncias, pero simplemente nosotros contestamos. Hay un aforismo legal que dice... A lo imposible nadie está obligado. Exactamente, muy bien dicho, me sacaste las palabras de la boca. Y resulta que nosotros, o sea, los condominios están obligados a obedecer todas las normativas sobre sanitarias emitidas por la autoridad, sobre todo considerando que estamos en un estado de emergencia. Como es un estado de excepción constitucional, las normas de prevención que se dicten en el marco de ese estado de excepción constitucional estarían sobre las normas de la propia ley de copropiedad, dado que la excepción constitucional tiene un rango superior. Por tanto, nosotros en primer lugar estamos obligados a atender las normas sanitarias y todo el reglamento, toda la normativa sobre copropiedad está en un segundo plano. Por supuesto que no es lo ideal, pero nosotros en primer lugar tenemos que obedecer todo lo relativo a sanidad. Por tanto, las contestaciones que hemos hecho, bueno, nos ha tocado solo un caso, que alguien objetó nombramientos realizados durante el estado de emergencia. Nosotros señalamos lo mismo que dijimos, que estamos en un estado de emergencia, que el comité tiene todas las atribuciones de la asamblea ordinaria y que se debe preferir, de acuerdo a las normas de interpretación del Código Civil, la interpretación que sí le dé operatividad a la institución frente a otra operación que no le dé operatividad.
y en ese caso, por ejemplo, como los comités necesitan por lo menos 3 miembros para funcionar, interpretamos que dichos nombramientos son válidos. Hay que ver cómo se va a ir, qué es lo que ir señalando en definitiva la jurisprudencia, los fallos en estos casos. Perfecto. Oye, de todas maneras, quiero vincular una consulta que nos dice Pedro, que dice, en mi condominio de la playa van a hacer una asamblea extraordinaria este sábado y van a asistir 3 personas, pero pidieron poderes para representar al resto. ¿Es esto válido? Llevarán, no puso con preguntas, no sé si lo preguntó, parece que nos informó que es válido, y llevarán un notario para validarla. Nosotros ya habíamos hablado, Andrés, que en algún webinar por ahí en el pasado, les recuerdo que hay muchos webinars en nuestra web, con Juan Pablo, respecto a la posibilidad de hacer este tipo de asambleas, que en el fondo son asambleas donde se tiene que convocar a toda la comunidad, porque es lo que exige la ley, y además probablemente está además regulado en el reglamento de copropiedad de la comunidad, pero que entre toda la comunidad se coordinen para que asistan los precisos. Que los precisos deberían ser al menos quienes, en caso de una elección de comité, figuren como el comité electo y ese tipo de cosas. La validez de esta asamblea o cuáles son los problemas que puede tener, ¿cuáles serían? Bueno, es en realidad complejo el tema que Depende, ya señala. dime que depende. O sea, más que depende, yo lo veo complejo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que una persona puede otorgar el poder a otra para efecto de comparecer en su nombre a una asamblea, también es cierto que en las asambleas extraordinarias se ven materias importantes que requieren un quórum alto para efectos de que la decisión sea válida. Estamos hablando que solo para constituirse necesita el 80% de los copropietarios en primera instancia y en segunda instancia al menos la participación del 70% de los derechos y que las decisiones cuenten con el acuerdo del más del 75% de los derechos. En este sentido, si bien en principio podríamos decir que formalmente sería válido, pues, puesto que se estarían otorgando poderes con anterioridad a determinadas personas y no superarían el aforo permitido para dicha zona, sí es un tema complejo desde el punto de vista que alguien podría, por ejemplo, aludir que se está forzando a otorgar poderes. Hay que verificar ahí, estar bien seguros que los poderes hayan sido otorgados todos de manera genuina, de manera auténtica, sin presión alguna. Y es un tema muy delicado porque si se otorgan los poderes de toda una comunidad a 3 personas, estarían dándole básicamente el poder de todo lo que puede hacer la Asamblea Extraordinaria, que sabemos que son muchas materias las que puede realizar la Asamblea Extraordinaria, incluyendo la enajenación de bienes de la comunidad. Por tanto, es un tema delicado, si bien en estricto rigor formalmente aparece como un tema legal, yo no sé si lo recomendaría mucho, puesto que implica un riesgo grande para la comunidad. Esas 3 personas podrían decidir vender la piscina de la comunidad. Claro, enajenar los bienes de dominio común, podrían modificar el Claro. reglamento de copropiedad, podrían Y desde ahora hacer la acordar, piscina de esa comunidad arrendable. claro, o demoler incluso el condominio. Sí, en asamblea extraordinaria incluso se podría acordar reconstrucción o demolición del condominio. Oye, pero ya Es un no les dé tema, ideas que yo creo que la gente no sabía que se podían hacer ese tipo de cosas. Está demasiado hardcore la asamblea extraordinaria. claro, por eso se exigen también quórum tan alto al respecto. Entonces, yo en ese sentido, si bien en principio formalmente sería legal, yo lo veo como ciertamente riesgoso. Yo si estuviera en el caso de En el esos caso de Pedro, copropietarios, yo derechamente no daría esos poderes, porque al salvo que sean personas de mucha confianza, que quizás, tenéis claro que no quieren demoler el edificio. claro, o que en los mismos mandatos que se otorguen se limiten claramente la materia a seguir. Por ejemplo, que la Asamblea Extraordinaria se realice, no sé, se vaya a ver solo un tema, por ejemplo, no sé, modificación del reglamento de copropiedad.
y que en el mismo poder se especifique qué es lo que quiere que a la persona en la cual está recibiendo el poder realice. Por ejemplo, no sé, si se va a eliminar algún tipo de multa o se va a agregar algún tipo de multa, que se establezca específicamente en el poder que el poder es dado para que vote de la siguiente manera. Ah, perfecto. Entonces, Esa podría ser una manera, porque de lo contrario, me parece que sería un riesgo si es muy simplemente amplio. participar en la asamblea, pueden hacer cualquier tipo de cosas que les permite la extraordinaria, que por lo que me comentas son muchísimas. Claro, Bueno, son todas las... Perdón. Sí. aprovecho de comentarte, Carolina, que envió una consulta. Bueno, esto es exactamente lo que dijo Andrés. Esa era eso quería preguntar. Así que, bueno, Pedro ve que los poderes digan explícitamente que no se va a demoler nada, en general. Claro. O sea, sería Pero, legal igual, pero me parece que sería claro, anulable. claro. Oye, de todas maneras, esto se supone que el tema es reelegir al comité, dice Pedro. Bueno, Claro. Pedro, la elección de comité no es materia extraordinaria, se puede ver en asamblea ordinaria simplemente, ¿cierto, Andrés? Exactamente, en asamblea Ok. ordinaria. Y la Y ordinaria no tiene poderes para demoler el condominio. Así que efectivamente, si el efectivamente. objetivo es elegir comité, que citen a una ordinaria simplemente. Y eso es lo que quería que habláramos ahora. Una de las propuestas que nos comentaba la otra vez Juan Pablo para efectos de la asamblea ordinaria, no la extraordinaria que acabamos de decir que es mala idea este formato, para la ordinaria era hacer una conversación online por la herramienta que sea, Zoom, Google Meet, lo que quieran, entre los vecinos, tomar decisiones, como por ejemplo la elección del comité, y luego citar formalmente a una asamblea ordinaria, con todas las de la ley, en un lugar físico, con la carta si es que tienen que enviar carta, con los días de anticipación si es que tienen días de anticipación, todo ese tipo de cosas, y que a esa asamblea ordinaria asistan los precisos, por ejemplo, el comité electo, y que ahí ese comité electo, con poderes en mano de las personas para representarlos en una asamblea ordinaria, tomen las decisiones que se tomaron en esa conversación virtual. Andrés, ¿es esto una buena alternativa? Por favor, O dime que sí, sea, porque lo estamos haciendo en mi condominio. claro, es lo mismo que en el caso anterior. Sí, que en todo caso, el caso anterior no es que me parezca una mala idea, sino que me parece riesgoso, que es distinto a que sea una mala idea. De hecho, Ya, depende. no me parece que sea una buena idea, sino que es riesgosa. Acá es exactamente lo mismo. Si se otorgan poderes a un número limitado de personas que permita no superar el aforo impuesto por la autoridad, esa asamblea en principio sería válida. El tema, igual que en el caso anterior, es que estas personas a las cuales se le den los poderes le estarían dando un poder bastante grande para efecto de tomar cualquier decisión que sea materia de la asamblea ordinaria. Afortunadamente, me parece que acá el riesgo sería menor porque las materias de la asamblea ordinaria son materias bastante más suaves, ¿cómo decirlo? Son las mismas Menos que tiene el riesgo. comité. Son las mismas que Claro, tiene el comité. claro, Entonces claro. tampoco es como que Entonces, le estés dando permiso que no le darías a otras personas. Ya le diste permiso a un el, comité, digamos. efectivamente, el riesgo es mucho menor. Entonces, en este sentido, sería algo que sí se podría hacer. Pero que podrían igual haber conflicto de intereses, porque ¿qué pasa allá? Pues supongamos que todos los miembros de la comunidad le dan estos poderes a los miembros del comité, pero estos poderes también se estarían utilizando, por ejemplo, para la aceptación de la rendición de cuentas. Entonces, de alguna manera, igual podría haber un conflicto de interés ahí porque ellos mismos, a través de los poderes, estarían aceptando su propia cuenta, su propia rendición de cuentas. Entonces, igual me genera ruido. En principio lo veo como formalmente legal. Materialmente, no sé si sea tan recomendable por este mismo tema, pero formalmente me parece que se podría realizar. Me parece que no habría un reproche legal en estricto rigor. Claro, sin duda, en mi opinión, como te decía, lo estamos haciendo en mi comunidad por consejo de Juan Pablo. Uh -huh. O sea, no consejo, digamos, porque él nos planteó que existía esa alternativa. Claro. De igual manera, el desafío es que todos los propietarios estén de acuerdo para que cuando se cite de manera formal no lleguen los que no tienen que llegar, que lleguen los que sí tienen que llegar
y se pueda dar dentro del aforo y que los citados y que participen estén efectivamente de acuerdo con lo que se habló en digital, etcétera. Nosotros, por ejemplo, uno de los temas que había en esta comunidad, que es una comunidad nueva, entonces no tiene comité, y la inmobiliaria quiere puro irse, como toda inmobiliaria, porque su negocio va a ser edificio e irse de su edificio. Claro. Teníamos el problema de que había que citarlo, digamos, sí o sí, porque además no se podían tomar decisiones que se querían tomar porque requerían un comité o una asamblea, ¿ya? Pero bueno, entonces el tema es coordinar con las personas para que asistan los que tienen que asistir y que se tomen las decisiones que se tienen que tomar. En mi comunidad habían personas, residentes, propietarios en realidad, que querían que se hablara de todo en digital, que tomáramos esta decisión, esta otra decisión, y qué vamos a hacer con los portones, y qué vamos a hacer con la... Y mi opinión fue, limitemos esto a lo preciso, que es, y lo estrictamente necesario, que es elegir al comité para destrabar los temas importantes, porque si no después lo que va a haber es que alguien no va a estar de acuerdo ex post con alguna decisión chica, la decisión del portón, la decisión de la rampa, la decisión de los turnos de los conserjes, lo que sea, y va a impugnar esto, que igual es discutible, tampoco es que este formato sea, digamos, que esté blindado para cualquier tipo de réplica. Puede que la asamblea alguien simplemente diga, no, esto es ilegítimo, ¿cachai? O sea, como eso de que van a estar 5 personas con poder y todo decidiendo qué hacer con los portones. Es súper discutible igual. Entonces, si pudiera dar un consejo a las personas que están viendo esto y están considerando esta alternativa, creo que sería sensato acotar las cosas que se discutan en el formato previo virtual, que no es una asamblea, es una conversación entre vecinos, a lo estrictamente necesario. Sofía, me gustaría escuchar tus desafíos y opiniones y aventuras que has tenido con el tema de la asamblea hasta ahora o qué viene para el corto plazo. Y lo único que te voy a preguntar, José Miguel, es si te hiciste parte del comité de tu edificio. No. Antes de venirme para acá, un edificio nuevo, yo dije, me van a pedir que me meta al comité y me metí en la cabeza. Voy a decir que no. Sabia de hecho, decisión. Sí, no, es que hemos visto demasiado cerca el infierno. O sea, no nos vamos a meter a esto. A veces hecho, se mete el presidente de mi comité de los webinars, así que te envío un saludo, el presidente electo, te envío un saludo, Jonathan, sé que está disponible, claro. Si estás viendo esto. No, yo tomé la decisión antes de no meterme por ningún motivo. Ya 3 veces me han dicho, pero no me voy a meter. Yo me pregunto cómo los administradores siguen siendo administradores después de lo terrible que viven y lo ingrato que es su pega. Bueno, con respecto a tu pregunta, nosotros alcanzamos a hacer asamblea el año pasado, pero fue una asamblea especial. Porque antes de la asamblea, bueno, hicimos todo lo que corresponde, la invitación, con el tiempo necesario y todo. Antes de eso mandamos un informe financiero completo y una PPT, la mandamos de manera digital antes, 1 o 2 días antes, cosa que la gente la viera, revisara, tuviera todo súper claro, cosa de llegar a la asamblea y que fuéramos punto por punto sin ahondar mucho, sino que con las decisiones más o menos listas. Eso lo hicimos como para apurar. No significó también buscar un lugar específico, mantener el distanciamiento, comprar lo necesario, el típico alcohol gel, mascarillas para todos y ese tipo de cosas, y pudimos hacer la asamblea. Ahora lo que sí nos pasó en otro lugar, que como decía Andrés, que es muy legítimo que un comité, por ejemplo, en vista de que se quede sin uno de sus miembros por renuncia, haga uso de su propiedad de facultades, digamos, de asamblea ordinaria y nombren a otro, nos pasó que un banco, que no voy a decir su nombre, nos dijo que no era legítimo y no permitió que esa persona registrara firma. Entonces quizá hay una buena voluntad de parte de la administración o de una notaría o de los vecinos en lograr este tipo de cosas para que siga funcionando como la ley lo estipula, pero en este caso nos pasó que hay bancos que eso no lo tienen como legítimo y de hecho nos pidieron, cuando puedan, hagan la asamblea y recuerdo que el aforo cambió también en la etapa, digamos,
etapa 3 pasada, etapa 3 que tuvimos hace no mucho, y teníamos 20 personas, y resulta que el edificio tenía 22 residentes. Entonces ahí también nos salimos un poquito del aforo, no fueron los 20 por supuesto, pero nos salimos del aforo en el sentido de la citación para poder hacer una asamblea solamente para otorgar los poderes bancarios. Entonces, es como que el sistema mismo, en algunos sentidos, quizás pueda hacer la vista gorda o entender que son cosas que hay que hacer para que funcione, siga funcionando y que la ley es lo mínimo que exige los 3 miembros, pero en el caso del banco te ponen este tipo de trabas y tú quedas ahí sujeto a la disposición, o sea, o discutes con el banco tratando de legitimar lo que tú estás decidiendo o lo que estás haciendo, o ha sido una asamblea. ¿Qué banco fue? Y en cuanto al ¿Se puede saber? Banco de Chile. El Banco de Chile. El Banco de Chile, exacto. Entonces, nos tocó hacer asamblea porque fue como pelear con el banco, era como, no, olvídate. Nos iba a tomar mucho más tiempo que hacer una asamblea. Claro. Al final hicimos Oye, la asamblea. Dime. No, disculpa, te interrumpí. Termina la idea. Te digo que al final hicimos la asamblea también limitándonos al otorgamiento de poderes, que era lo único, porque meses antes se había logrado hacer como ya la información financiera, y lo único que faltaba, porque fue justo esta renuncia de uno de los miembros, entonces lo único que faltaba era el tercer miembro. Entonces tampoco ameritaba ya hacer una asamblea con rendición de cuentas porque ya estaba. Entonces nos tocó hacer una asamblea solamente para el otorgamiento de poderes del nuevo miembro y que su elección era legítima, a fin de cuentas, para que el banco pudiera pasarlo ahí, para los poderes bancarios. Así que, si por un lado te toca un poco difícil, puede que lo encontré un poco más difícil cuando te toque otra institución, como las bancarias, por ejemplo. Estamos ahí un poco en el aire, sujeto a las directrices de cada institución también. Claro. Oye, quiero aprovechar de pasar el aviso. Los auditores que siempre he tenido la duda, ¿se dice auditores para la gente que es un guairo? No sé. No es televidente, imagino que no es una tele, pero bueno. El público, ya, el público. Aquellos que tienen EdiPro pueden acceder a precios especiales contratando la cuenta corriente de comunidades del Scotiabank, ¿ya? Además van a tener un trato especial porque los va a atender la ejecutiva, que es la ejecutiva de EdiPro, con los que tenemos una muy buena relación y tenemos muy buena onda, y además ella es muy seca, tiene mucha disposición. Y además el banco tiene una, digamos, área de comunidades, que es algo que no tienen los otros bancos en general. Entonces, de repente hay, no sé, a mí me ha tocado ver condominios que los atienden en un banco, en banca persona, porque básicamente el presidente del comité llamó a su ejecutiva de cuenta y su ejecutiva de cuenta ya, listo, le hacemos una cuenta persona. Pero también está el caso de que en ese mismo banco otro condominio puede tener una cuenta empresa o una cuenta pyme. Entonces, como no tienen definido un producto para condominios, no tienen claro cómo funcionan estas comunidades, o el ejecutivo no es un especialista en esto, que no es una pyme, tampoco es una ONG, tampoco es una persona, es un condominio, una cosa distinta. Y tiene otras dinámicas, este cambio de poderes, que cambian de administrador a cada rato, que cambian de comité cada un año, que tienen que firmar 2 o 3 personas, lo que sea. Bueno, todo ese tipo de cosas la tiene súper resuelta el Scotiabank, por eso recomendamos esa cuenta, y además, como les decía, le hacen un descuento a los clientes de EdiPro, así que si alguien está aburrido de su banco, puede irse al Scotiabank, pídanos el contacto por interno para que lo contactemos con el equipo de comunidades, ¿ya? No sé si les queda algo más que agregar con el tema de asambleas, Sofía, Andrés. Únicamente les dejé el link en el chat para efecto de que puedan seguir el proyecto, en qué etapa va y todo eso. Es la página de la Cámara del Senado. Usualmente no se actualiza muy rápido, pero ahí pueden poner el seguimiento para ver cuándo en definitiva se va a aprobar este proyecto. Perfecto, perfecto. Bueno, Luis Vallejos complementa que si el integrante del comité tiene malos antecedentes financieros, el banco se puede negar a abrir una cuenta. No sé si les ha pasado o lo han visto. ¿No? Hasta en nuestros condominios por lo menos no han tenido problema con los bancos. Todos los clientes de Armis tienen excelente antecedentes financieros. Sí,
son gente muy respetable. Perfecto. Oye, me gustaría que cerremos, ya nos quedan los últimos minutos, con una pincelada a lo que se viene con la nueva ley de copropiedad. ¿Viene algún cambio relevante? Andrés, actualízanos, por favor. Bueno, en definitiva, se plantean muchos cambios que, bueno, Juan Pablo ya les ha comentado varios en los webinars, él ha estado súper presente, no solo en seguir el proyecto de ley, sino que también me parece que ya Juan Pablo ha estado, no sé si 2 o 3 veces en el Congreso, en la comisión que preside el diputado Winter, para efectos de influir en el proyecto de ley nuevo. De todas maneras, yo creo que va a traer beneficios, en general, muchos beneficios, va a ser una modernización a la ley de copropiedad necesaria, muy necesaria, pero lamentablemente yo creo que cada vez se le está sacando un poco el pie del acelerador respecto de la aprobación de ese proyecto, pero en definitiva esperamos que sea aprobada pronto. Perfecto. Perfecto, bueno, vienen varias consecuencias para el mundo de la administración, viene el registro obligatorio de administradores, viene cambio en los quórum de la asamblea, si no me equivoco, había un tema ahí con los permisos, con la posibilidad de que participen en la asamblea los arrendatarios, vienen hartas cosas de ese estilo. Pues también la posibilidad de consulta vía electrónica, cambios en las obligaciones de los condominios habitacionales en cuanto a los seguros, permite un cambio en los reglamentos de la ley de copropiedad, no a la ley, sino al reglamento de la ley de copropiedad respecto a la terminación de las superficies de los condominios, elimina la limitación máxima de 150 unidades para los condominios en viviendas sociales, en fin, hay un montón de materias que yo creo que ameritan un webinar en sí mismo, pero sí, son muchos los cambios que vienen en esta ley, y a mí me parece que de todas maneras va a ser una mejora respecto de la normativa actual. Perfecto. Bueno, hemos llegado al final de este webinar. Quiero cerrar con una pregunta para ti, Sofía. ¿Qué tal tener un abogado para hacer las preguntas aquí al lado, a un mensaje a distancia? Estupendo, pues, estupendo. No, yo particularmente muy agradecida de Armis, que es la posibilidad que nos entrega también Ediprio, dentro de todos sus partners ahí de equipo. También nos cambiamos a Scotiabank, José Miguel, así que conocemos a la ejecutiva. Muy buena experiencia. La verdad es que esta situación que se da, que si bien puede sonar un poquito novedosa por todo lo que está pasando, es muy positiva para nosotros los administradores. Tener el chance legal como una herramienta muy cercana, en este caso más Juan Pablo, por eso te decía Andrés, que no había tenido la oportunidad de conocerte. Por otro lado, el tema bancario, también tenemos el enlace que tienen con la empresa Sensores, también la tomamos. Entonces, todas estas posibilidades que abren un poco las puertas a nosotros para perfeccionarnos, para mejorar, para irnos actualizando con todo lo que está pasando. Yo lo veo muy en positivo, muy agradecida particularmente de Armis, de su buena voluntad. El pobre Juan Pablo lo tengo así, pero no, feliz de que nos puedan apoyar, nos puedan ayudar. También la contraparte de Dipro, el software, que a mí siempre me están llamando preguntándome en qué pueden mejorar, y eso es súper positivo, porque no hay nada mejor que un equipo en el fondo que sepa que puede mejorar, pero buscar esas mejoras tienen que ver también con los usuarios, que somos nosotros en el fondo que usamos el software, que nos retroalimentamos con los propietarios, los residentes o todos los usuarios que utilizan el software. Así que eso también lo encuentro muy positivo. Mis felicitaciones particulares al software que, como te decía, tuve la posibilidad de conocer otros y me quedo con Edipro. Con eso te cierro. Así que Perfecto. muy agradecida también de la invitación y en lo que pueda aportar estoy totalmente a tu servicio. Genial, bueno, quiero responder o complementar ahí. Sofía mencionaba las mejoras. Bueno, Edipro se actualiza cada 2 semanas, entonces el producto que ustedes contraten hoy día en 2 semanas es mejor, y a las 2 semanas siguientes va a ser aún mejor, y así al infinito.
Estamos siempre recibiendo feedback de todos nuestros clientes y todos nuestros usuarios, pero en particular de los administradores y en particular de los administradores partners. Recordemos que Sofía es una administrador partner de ePro. Eso quiere decir que Sofía tomó un condominio, tomó 4 al tiro, no sé cómo fue, pero eventualmente tomó también un test voluntario y nos comprobó a nosotros que sabía usar ePro, y desde entonces nosotros estamos recomendando a Sofía y por eso también la invitamos acá, porque sabemos que conoce el producto. El programa de administradores partners es gratuito, así que todos los que están viendo pueden informarse y tomar el test. Tienen que entrar a nuestra web. Juanjo, ¿estás por ahí? Si nos pueden enviar, por ejemplo, por favor, el link para informarse sobre el programa de partners. Está en nuestra web de todas maneras. Es gratuito, lo pueden tomar incluso si no son clientes, ¿eh? O sea, no tienen que pagarle a ePro de ninguna manera, directa o indirectamente, por ese test. Históricamente lo aprueban, eso sí, los que ya tienen ePro y ya lo están usando, porque igual es difícil. Bueno, mi pregunta respecto al apoyo legal de Armis en particular, y esta respuesta de Sofía no estaba pauteada, es porque tenemos un anuncio. A contar de hoy día se puede contratar los servicios de Armis con un plan permanente, un plan de asesoría legal, a través de EdiPro. ¿Ya? Este es un plan nuevo que acabamos de lanzar que incluye 5 cosas claves. Primero, asesoría legal ilimitada, lo que quiere decir que literalmente pueden tomar su teléfono y enviarle un WhatsApp al equipo de Armis preguntándole cosas legales. Preguntas chicas, preguntas largas, etc. Y Armis se les va a responder. Se les responde en horario de oficina, por supuesto, pero responde todo, ¿ya? También incluye herramientas automáticas, por ejemplo, para la generación de cartas de cobranza y ese tipo de cosas. No tienen que contactar a una persona, no tienen que hacer una gestión, simplemente se meten a su interfaz, ingresan los datos y se genera la carta de cobranza para que puedan hacer ese trámite, y en caso de que quieran hacer una cobranza ya judicial, ahí se lo pueden pasar al equipo de Armis. También incluye informes en derecho. Siempre me preguntan qué es un informe en derecho. Son grandes respuestas para temas difíciles. Todas estas explicaciones que hizo Andrés ahora, por ejemplo, el depende, y citó cosas, y especificó temas, y mencionó si no las jurisprudencias. Bueno, eso es un informe en derecho, por supuesto te lo han escrito, que le puede servir a la comunidad o al administrador para resolver grandes temas, grandes conflictos. De repente ocurren en las comunidades cuando, por ejemplo, 10 propietarios van y dicen, esto no se puede hacer. Bueno, le pueden preguntar a Armis si es que se puede hacer o no, y Armis va a responder en un texto en 2 hojas o más, y con un buen timbre, que sí se podía hacer lo que el administrador y el comité estaban haciendo. Además, bueno, por supuesto, es un respaldo a la gestión de los administradores y de las comunidades. Siempre es bueno para salir de dudas, creo yo, que en este loco mundo de los condominios que está lleno de mitos y lleno de siempre se ha hecho esto, o así se trabaja, o en otra comunidad lo hacían así, por ende yo también lo hago así acá. Bueno, es importante, creo yo, que haya un respaldo legal a todas esas decisiones para un administrador profesional, pero también para una comunidad, para un comité que quiere estar seguro que está tomando buenas decisiones. Y además tienen acceso al Club Armis, que es una instancia virtual organizada por Armis, donde se puede acceder a una serie de contenido, de descuentos en otros productos o servicios para administradores, etc. Además, esta era la que tenía pendiente, todos estos cambios que se han hecho respecto al funcionamiento de las cuarentenas, de la fase 1, la fase 2, la 3, la 4, la 5, la comisaría virtual, que cambian las reglas de un día para otro. Bueno, otra de las cosas que incluye el plan es que Armis está constantemente revisando esto y, digamos, todas las cosas que pueden afectar a las comunidades, y que cuando ocurra algún cambio relevante, le envían la alerta a sus clientes, que serían quienes contratan este plan. Así que ustedes se van a enterar, digamos, apenas Armis ya haya dilucidado qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no con un nuevo cambio. Ustedes van a tener un informe en derecho explicando en qué repercute eso realmente en las comunidades. Entonces, es una asesoría, digamos, integral que respecto a la ley de propiedad y al
Y respecto a la ley en general, porque también tenemos a Andrés que trabaja en la parte legal, el equipo de Armis también tiene gente que está vinculada al cortaje de propiedades, o sea, digamos, abogados que trabajan en el mundo de las propiedades, mejor dicho. Entonces tienen todo el expertise vinculado a los condominios, que yo creo que les van a servir mucho, ¿ya? Para contratarlo tienen que entrar al link que envió el agente de Dipro por el chat. Tiene un valor de 50.000 pesos mensuales por un contacto, o sea, una persona interactuando con el equipo de Armis, pero si quieren contactos adicionales, ahí se pueden agregar un poco más barato, pero además, quienes contraten el servicio, el plan legal de manera anual, van a tener en su primer año un 30% de descuento si lo contratan de aquí al lunes. O sea, los que están viendo este webinar van a tener la posibilidad, porque los que no lo están viendo y lo ven después, esto, bueno, se lo acaban de perder. Se acaban de perder un 30% de descuento en el plan legal. Les informo, ese es el costo de no ver el estreno de los webinars de Dipro. Pero quienes lo están viendo pueden acceder. Simplemente ingresan ahí, llenan el formulario y entre mañana y el lunes van a estar conversando con alguien de Dipro. Y un punto importante, no tienen que lidiar con un nuevo proveedor, la parte de la facturación, ese tipo de cosas, todo lo ven con Edipro, en la misma factura en la que a ustedes, administradores, les está llegando el desglose de las 4 comunidades que tienen Edipro con distintos planes. Va a aparecer un quinto ítem que va a decir Plan Legal Armis y tienen que simplemente pagar una factura para trabajar con este plan legal. Espero que les sirva, espero que les interese. Cualquier duda la pueden hacer llegar al equipo de Dipro. Si han trabajado o sea, si ya son clientes de Dipro, lo pueden hablar con el equipo de postventa y ellos los van a ayudar y les van a responder todas sus preguntas con este tema. Y aprovecho de comentarles que para el futuro vienen más cosas de este tipo, ¿ya? No con abogados, nuestros únicos abogados que llevan el corazón son la gente de Armis, en especial Andrés. Ahora que no está Juan Pablo, confesemos que el mejor es Andrés. Pero vienen nuevas cosas de este estilo que les van a ayudar a integrar más servicios para administrador y para condominios en un solo proveedor. Eso, hemos llegado al final, ahora sí que sí. Andrés, Sofía, muchísimas gracias. Estoy seguro que, como les decía, tienen algo más que hacer un miércoles en la noche, así que los dejo libres para que puedan proceder. Andrés, palabra al cierre. Muchas gracias a todos por participar, gracias Sofía, gracias José Miguel, gracias a los asistentes, espero haberlos ayudado y que estén muy bien. Perfecto. Y si alguien quiere hacerle más preguntas, tienes que contratar el plan legal. Esta era la respuesta que tenía Andrés gratis, el resto ya están pagados. Sí. Yo también aprovecho de agradecer la invitación en este primer webinar para mí, José Miguel y Andrés. Muy agradecida de la invitación, de poder compartir nuestra experiencia en primera persona. Por ahí vi que le sirvió el dato a alguien, así que también está nuestra página web disponible, www.aipadministradores.com. Tenemos un blog, subimos normalmente actualizaciones de este tipo que nos sirven a todos como tips para trabajar, para poder mejorar y para hacer nuestra gestión como administradores lo más positiva posible, porque como decía André, está difícil seguir adelante siendo administrador, así que yo creo que valorar también la labor del administrador que se ha visto un poquito ahí mermada por la situación. Así que también todos cordialmente invitados y muy feliz de haber participado, muy agradecida a todos los participantes también y de haber podido compartir con ustedes. Perfecto, muchísimas gracias a ambos y muchísimas gracias a todos quienes estuvieron de público, en especial a todos los que nos estuvieron escribiendo preguntas y comentarios, a Luis Vallejos de Agasech, a Aníbal del CGI y a todas las personas que participaron, por supuesto el equipo de IPRO por organizar esto. Les recuerdo que la próxima semana vamos a tener otro webinar, van a estar recibiendo esa invitación mañana, va a ser de otro tema, por supuesto. Y este webinar y todos los anteriores están disponibles o quedarán disponibles desde mañana en nuestra web, en www.ipro.cl, en la sección de recursos y luego en biblioteca de contenidos, si no me equivoco. Y hay muchos temas muy interesantes, pueden revisarlos, como les decía, hay varios con Armis o con otros administradores. Y eso, cualquier duda o comentario nos pueden hacer llegar a nuestros contactos. Que estén muy bien. Muchas gracias por participar. Adiós.